Generación Cabeza Hueca y Radio Frecuencia Origen presentan Entrevistas Doble Vía, un intercambio de percepciones y perspectiva entre humanos, con Nair Barrios. Bueno, muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, en cualquier orden. Mi nombre es Nair y esto es otro episodio que nos encuentra hoy con Rosa. Ahora la voy a presentar, bueno, ella va a hablar mejor de ella que yo, que la invitamos para estar con nosotros hoy hablando de temas bien concretos, bien comunes, cotidianos, porque vamos a hablar de este espacio que habitamos, que es nuestro planeta, el planeta Tierra. Y por tanto ahí está incluido toda nuestra realidad, tanto tangible como intangible. Así que bienvenida, Rosa. Gracias, buenos los que sea, porque tenés razón, en algún lugar del mundo, en este momento es ayer o será mañana. Tal cual. Rosa, ¿cómo es tu apellido? Así yo no lo pronuncio mal. Compagnucci. Viene del italiano, porque es italiano, compañerito. Ah, mira vos. Nada que ver con ninguna alusión política. Compañerito, mira vos. La simpleza de un apellido que en su aspecto así de primera vista yo decía, ¿cómo lo pronuncio correctamente? Me daba cuenta solo que era italiano. Digo, muy bien, lo voy a dejar que lo pronuncie Rosa. Bueno, Rosa, contanos, por favor, ¿cuándo naciste? Yo nací en el año 48. Soy una persona post-bomba nuclear, post-Hiroshima. Tengo bastantes años, pero me siento muy joven. Muy bien. ¿Y a qué te dedicabas? Porque ya sé que estás retirada habitual, digamos, de la parte lineal de la profesión. Mira, en realidad estoy así. Estoy jubilada, pero sigo investigando. Sigo trabajando con gente que antes investigaba conmigo. Lo hago ad honorem por ahora porque con mi jubilación vivo muy bien. No necesito preocuparme porque me paguen o no. Con lo cual descubrí una libertad que no imaginaba. Hacer lo que me gusta sin presiones y con libertad me ha generado una creatividad que antes tenía, pero no tanta. ¿En qué? En realidad estudié en meteorología, en ciencias de la atmósfera, en la Universidad de Ciencias Exactas y Naturales en Buenos Aires. Después me doctoré en meteorología y me especialicé en clima, y después cuando me di cuenta que saber el clima actual no me alcanzaba, porque me decía muy poco, porque era ver una ventana de las cosas, empecé a investigar y a estudiar por mi cuenta paleoclima. Y ahora hago algunas investigaciones paleoclimáticas y algunas investigaciones climáticas, y voy y vengo de una cosa y a la otra, mientras que paseo, leo, pinto. De todo un poco. Rosa, vamos a hablar, te quiero hacer esta pregunta porque la verdad que se me confunde. Nosotros siempre escuchamos hablar del informe meteorológico en los informativos, en la radio, vemos, ¿no? Para salir a la calle decimos, bueno, va a llover, va a salir el sol, bla, bla, bla. ¿Qué es el clima, técnicamente hablando? Bueno, yo te cuento, yo empecé por esos informes meteorológicos. Eso se llama el tiempo. Eso es una escala, porque esto tiene que ver con las escalas. Esa es la escala del horario, de lo diario, y espacialmente, primero era más chica, ahora es más grande, con los satélites, pero sobre todo en escala temporal es lo que pasa en el tiempo, de horas a días, no más. Y eso tiene que ver con que llueve, con que salga el sol, con que esté seco. Pero si hay un lugar en que a través del tiempo, no de un día, sino de varios años, llueve bastante frecuentemente, ese lugar va a ser distinto que un lugar en donde a través del tiempo no llueve tan frecuentemente, llueve muy pocas veces.
Que llueva es lo mismo, pero en un lugar será más frecuentemente y en otro lugar será menos frecuentemente. ¿A vos te parece que los dos lugares van a ser iguales? No me hagas con la cara, decime. No, lo dije muy bajito. Lo dije muy bajito. No, claro, Bueno, a ver, son totalmente ¿cómo te distintos. parece que va a ser el que llueve mucho? Que de 365 días del año llueven 300 días del año. Muy húmedo, muy mojado, digamos. ¿Qué va a tener ese lugar? Si Vegetación. uno mira, mucha, ¿no? Sí, mucho. Si está en una zona caliente, ¿cómo sería? Clima tropical, como algo así, caluroso. Selva tropical. Y si está en una zona fría, ¿qué le pasa a eso? Mucho hielo, me imagino. Hielo, porque es fría, pero si llueve mucho, mucho tipo de pinos, pero también es un bosque. En un caso es un bosque, en otro caso es una selva. Y si llueve poquito, o por ejemplo de 365 días solo llueve 50 días, Ah, sí, ahí vamos a ver, no sé, se me ocurre algo árido. desiertos. Poca vegetación o nada. Si hace calor, puede ser el desierto de Atacama, puede ser el desierto del Sahara, donde llueve, pero muy poco. Si hace frío, puede ser el desierto frío de Siberia, es un desierto, Mongolia, Siberia. ¿Qué pasa? El mismo tiempo, pero que es más frecuente en un lugar y menos frecuente en el otro, me da distinto clima. Entonces, ¿qué es el clima? Es la suma de los tiempos que hay en un largo periodo de tiempo. Muy bien. Ahí tenemos una aproximación al clima desde su lógica. ¿Se entendió? Sí. No, es la definición de clima, ¿eh? Sí. Si quiero saber cómo cambió el clima, voy a tener que estudiar 10 o 20 años y después voy a tener que estudiar otros 10 o 20 años y ver si hay diferencia entre ellos. Y si quiero estudiar por qué cambió, tengo que ir a ver por qué cambió el tiempo, si cambió el tiempo, por qué cambió el tiempo. Por ejemplo, si un lugar se volvió más seco, me voy a fijar si pasaron menos tormentas o más tormentas, o si ese lugar tuvo más humedad o menos humedad y de dónde vino la humedad. Bien. Eso define el clima. Y el clima no es algo estable, es algo que varía a través de la historia de la Tierra, ha variado. Y es más, desde que la Tierra es como la conocemos, que no hace mucho que es como la conocemos, ¿sabías? No sabía. Bueno, para contarte los últimos cambiecitos de la Tierra, hace 2,5 millones de años terminó de subir la cordillera de los Andes. Y ya estaba cerrado el istmo de Panamá, que antes estaba abierto y se comunicaba el Océano Pacífico con el Océano Atlántico. O sea, la Tierra es un ente vivo. ¿Qué quiere decir? Que se modifica, que va cambiando con el tiempo. No es estática. Y dentro de esos 2,5 millones de años, debido a los cambios de circulación de la Tierra alrededor del Sol, que después te explico cuáles fueron, la Tierra pasa de periodos en que hay más hielo sobre la Tierra y periodos que hay menos hielo sobre la Tierra. Nosotros ahora estamos en un periodo en que hay menos hielo sobre la Tierra. Ya ocurrió hace 125.000 años y ya ocurrió para atrás hace unos 240.000 años. O sea, ocurrió cada 100.000 a 120.000 años en esos 2,5 millones, en el último millón de años. ¿Y a qué se debe eso? Entre otras cosas, lo más importante que produce eso es que la Tierra tiene un movimiento elíptico alrededor del Sol de 365 días, pero que ese movimiento elíptico con el tiempo se vuelve más circular y con el tiempo se vuelve más elíptico. ¿Qué hace? Cuando es más circular, la Tierra está en una punta de la otra, está a la misma distancia del Sol. Cuando es más elíptico,
la Tierra cuando está en una punta está más cerca del Sol, cuando da media vuelta, medio año, está más lejos del Sol. Entonces ese cambio cambia la radiación que recibe del Sol. Y ese pulso es de alrededor de 100.000 años. ¡Wow! Hay otra cosa que cambia, por eso que está afectando eso de que cada 100.000 años, más o menos, la Tierra está más cubierta de hielo y ahora estamos en un periodo que está menos cubierta de hielo. Imagínate cuánto hielo tenía la Tierra, que el mar estaba 128 metros bajo el nivel actual. Toda esa agua que falta era hielo sobre la Tierra. O sea, las Malvinas estaban unidas a la Argentina. Se podía ir caminando, si hubiera gente acá, de la Patagonia a las Malvinas. Claro, claro. O sea, la Tierra realmente creemos que la conocemos. Pero nos tenemos que dar cuenta que no las conocemos. En realidad, tanto no nos preocupa la Tierra. Entonces parece que nos arrasa. Pero no es que nos arrasa. No nos preocupamos por mirarla, verla y conocerla. Comunicarnos. ¿Cómo nos comunicamos? Tratando de comprenderla. Esa es una forma de comunicarnos. Tratando de ver por qué hace lo que hace. ¿Por qué ocurre lo que ocurre? ¿Qué has podido ver vos en esto que te has dedicado, ¿no? Porque por algo a vos te apareció esto de estudiar meteorología y no te fuiste a estudiar, yo qué sé, veterinaria, ¿no? Bueno, la mía es loco, ¿eh? Es así. Es casi una novela, muy graciosa, que me la recordó una amiga el otro día. Yo siempre fui una gran lectora. A mí me encanta leer y leer y leer. Y era amiga del bibliotecario de San Isidro. Y éramos un grupo de amigos que nos reuníamos en el secundario a la biblioteca de San Isidro a leer libros. Y yo los iba sacando por orden de un estante. Y en esa época estaba como muy conocido el nombre de Einstein, porque Einstein, en esa época, cuando yo era joven, se hablaba mucho de él y de la teoría de la relatividad. Entonces yo veo un librito que decía breviarios de Einstein, y lo saco y me lo llevo a mi casa para leer. Y me pongo a leer y hablaba de cómo estaba la estructura del átomo, cómo saltaba un electrón a otro nivel atómico y que necesitaba para eso, emitía energía o recibía energía para saltar de un lado a otro, que habían constantes. O sea, estaba leyendo no la teoría de la relatividad, sino estaba leyendo cuántica en el fondo, escrita por Einstein de una manera que yo la encontraba amable, y se la contaba a una amiga. Entonces, mi amiga me dice el otro día, escuchame, si vos siempre fuiste rara, vos entendías en los breviarios de Einstein, te gustaban cuando tenía 17 años. Resulta que siempre me pregunté, ¿qué significa la vida? ¿Por qué estoy viva? Otra pregunta que es muy común, creo yo, es, ¿el otro estará viendo lo mismo que yo veo? ¿Lo que yo digo que veo será lo que el otro ve? ¿Qué sentido tiene esto de estar vivo? ¿Para qué? Entonces, buscando respuestas, y habiendo leído a Einstein, dije, yo sé quiénes me van a dar la respuesta a todo esto, los físicos nucleares. Entonces voy a estudiar física nuclear. Con lo cual voy a saber qué es todo, cómo está formada la materia, qué es todo esto. Entonces, pero antes yo quería estudiar ingeniería mecánica, porque mi papá era mecánico, y mi papá me miró seriamente y me dijo, no, querida, imagínate, yo te estoy hablando del año 66. No, querida. Si vos viste Mad Men, ¿alguna vez la serie? No. No. La recomiendo. Vas a ver el nivel de estructura mental, los programas mentales que tenían en la década de 60. Ok. ¿Vos viste Fairy Tail? ¿Cuál? ¿Alguna película de Fairy Tail? No. Ni sabés que existe.
No, ¡Qué capaz maravilla! que la vi y ni siquiera la puedo identificar, porque me pasa a veces que veo películas, pero no retengo ni nombres ni... De la década del 60, 50 te estoy hablando. Claro, Probablemente no. Bueno, eso era lo más. Lo más era casarse, tener una especie de cochicombi donde atrás iba el perro, con 4 chicos, su marido que fumara en pipa, una casa de leña, un chalet con un hogar de leños, con que vos te dedicabas, era tan divertido cocinar, limpiar, preparar todo para el marido y para los hijos y todos felices. Esas eran las películas de Doris Day. Bueno. Bien. Entonces, yo voy y le digo a mi padre, en ese contexto, que estudié ingeniería mecánica. Y mi padre me dice, fantástico, te la pagás vos y te mantenés vos. Yo eso no te pago. Entonces, bueno, uno es tonto, pero no tanto. Y dije, si yo le voy con física, va a agarrar viaje y por ahí hasta es mejor, porque me va a ayudar con las preguntas que tengo, porque yo en el fondo quería resolver esas preguntas. La ingeniería mecánica me iba a decir a mí cómo funcionaban las cosas técnicas, eso es lo que yo creía. Bueno, entonces voy y le digo a ese, me dice, bueno, está bien, además era la única facultad que quedaba que tenía abierto el ingreso, porque había tardado tanto en decidirme que no podía ir a otro lado. Entonces voy y me anoto en ingeniería nuclear, en física nuclear. Además, un geólogo que vivía al lado de casa, que era muy conocido en mi familia, él trabajaba en la Comisión Nacional de Energía Atómica. Así que qué bien, la nena va a tener trabajo, todo regio, qué sé yo. Pero yo empiezo ya a las tortas con la vida. ¿Por qué? Porque me encuentro con que en 1966 fue la noche de los bastones largos. ¿Sabes lo que fue en la Argentina? El golpe de Estado a Ilia. Claro. Ese día no había ido a la facultad a la tarde, por casualidad, porque mis clases eran en el pabellón viejo en donde fue la noche de los bastones largos. Y yo estaba medio engripada, así que no fui. Así que ya zafé. Pero después de ahí me tocó todo el golpe militar y todo lo demás. Yo empecé a estudiar, todo regio, pero empecé a ver las discusiones políticas dentro de física y del departamento de física, y que yo no las entendía, pero a mí yo quería estudiar y que me enseñaran, no quería estar en esas discusiones políticas. No las entendía, no me gustaban, me resultaban que por ahí no era la cosa del cambio, que el cambio tenía que ser de otra manera, sí quería un cambio, pero no así. Y entonces una vez en una clase, cuando ya tenía más o menos la mitad de la carrera de física, había unas meteorólogas y parecían normales. Entonces fui a hablar al departamento de meteorología, me parecieron normales. Y me cambié a meteorología. ¿Y qué pasa? Meteorología, física y matemática aplicada. Así que terminé haciendo algo que me interesaba. Después descubrí que los físicos en realidad no tienen ninguna respuesta a todas mis preguntas, que meteorología tampoco me iba a dar respuesta a mis preguntas, y que esas respuestas solo las iba a conseguir yo en mi interior, sabiendo observar lo que me pasaba en la vida. Que para eso tenía que observar lo que me pasaba en la vida y pensar qué era lo que me estaba pasando. Y que nadie me iba a dar una respuesta que no saliera de mi interior y que fuera mejor que esa. Así que así llego a meteorología, que además es muy divertida porque en el fondo me permite saciar muchas de mis dudas. Y más estudiaba, más dudas tenía, y entonces más las saciaba y más seguía adelante. Así que logré que la vida no fuera aburrida, que era uno de mis objetivos. Qué loco, porque meteorología es como, me suena a que solo estudiaría los meteoros, los meteoritos. ¿Por qué ese nombre, sabes? ¿Por qué es que se llama meteorología?
La lluvia es un meteorito. El granizo es un meteorito. O sea, los meteoritos no son solo las enormes piedras que vienen del exterior y pueden golpear la Tierra y andar a saber qué cosas hacen. Que no diría que es tan dramático yo. Sino que meteorito es todo lo que cae de arriba para abajo. La lluvia también. Y la lluvia puede ser catastrófica o beneficiosa, depende cómo cae, dónde cae y cómo la tomamos. Excelente. La lluvia puede ser una bendición o no. Todo depende cómo la tomamos y cómo nos adaptamos a ella. Ahora te voy a enlazar directamente con lo que está sucediendo en el presente, en nuestro planeta, en términos de clima. Ponele Perú, ¿Vale? Esto que pasó en Colombia hace unos poquitos días, de este deslave que hubo, y bueno, capaz que tenés incluso vos mucho más datos que yo de otras realidades. Pero ¿qué es esto entonces de esta lluvia, de este meteorito, de este fenómeno? Te agarro Perú, para decirte lo de adaptarte o no. Te agarro Perú. En Perú hubo una lluvia terrible, producto de un niño costero. Un niño costero es que las aguas del mar se calientan mucho más allá de lo normal, y cuando te viene entonces viento del mar, viene con aire cálido y húmedo, choca contra la cordillera de los Andes, y llueve mucho en las nacientes de los ríos se desbordan y hacen inundación. Acabo de leer en un recuento histórico que cuando vinieron los conquistadores a Perú y se quisieron instalar en Lima, el cacique inca le dijo a otro que estaba preocupado porque se instalaban ahí, y se instalaban ahí porque había un río, digo, déjalos que se instalen ahí porque se están buscando su propia muerte. ¿Por qué? Porque el Inca sabía que cada tanto había un niño que inundaba el río se desbordaba y se iba a llevar a la ciudad por delante y los iba a matar. O sea, esto no pasa ahora, pasaba antes. Pero el Inca que lo sabía, o los aborígenes previos a los incas que lo sabían, lo usaban, no iban en contra del fenómeno, lo aprovechaban. Te digo porque hice una excursión con historiadores, geógrafos, antropólogos, un grupo de científicos, digamos, por todo Perú, desde Ecuador hasta Lima, estudiando el tema del niño y cómo lo veían las culturas y cómo era la vegetación por eso y todo. Y una de las cosas que se ve es que hubieron niños mucho más fuertes que estos, que dejaban en Perú, en la costa del Perú, como unas islas finitas y largas, que no son islas, son sedimentos de los ríos que traen mucha agua, y que eso ocurre cada 200 a 300 años. Se le llama meganiños. Este no es un meganiño por ahora. Entonces, ¿qué hacían los aborígenes? Digo aborígenes porque algunos son comunidades pre-incas, no prehispánicas, pre-incas. Cuando habían estos grandes niños, uno ve las salinas se convertían en lagunas, enormes lagunas. Entonces ellos iban a pescar esas lagunas, y uno encuentra como unas pequeñas montañitas que en realidad son de basura, de que la comunidad se asentaba ahí porque pescaba y comía y quedaba ahí. Cuando el agua bajaba y no era niño, después de un año o dos, que ya eso se secaba y era salina, usaban la sal y se movían a la orilla del mar. Y entonces usaban los otros peces que venían en el mar, porque con agua caliente vienen un tipo de peces, con agua fría vienen otros. Entonces se iban moviendo de acuerdo a que hubiera niño o niño. Y sabían dónde hacer un poblado y dónde no hacerlo. Entonces ahora, el fenómeno del niño en Perú, que no es tan grave como esos que ellos vivieron, destruye todo porque el hombre se metió donde no se tiene que meter. Podemos decir que no estamos en esa coherencia que había en algún momento con algunos aspectos de la Tierra. Hemos desarrollado tal vez una coherencia con aspectos de la Tierra que son, no sé ni cómo explicarlo, pero esto de
otras capacidades. A ver, ¿cómo lo ves vos? Con la Tierra. Nos hemos aislado de la Tierra y hemos desarrollado una civilización independiente de la Tierra. Cuando antes hubieron civilizaciones que se hacían coherentes y dependientes del funcionamiento natural de la Tierra. Uno lo ve recorriendo el mundo eso. Si uno recorre el mundo, ve que hay civilizaciones que fueron coherentes y dependientes de lo que hacía la Tierra y no hacían cualquier cosa. Nosotros hacemos cualquier cosa. Hay lechos de río, que son lechos de río fósiles, porque ahí no hay agua, pero que ahí hubo agua, entonces vamos, y como no hay agua, pero está cerca del agua, ahí hacemos una pequeña comunidad, ahí plantamos y claro, después nos lleva el agua, por ejemplo. Entonces simplemente esta realidad hostil, entre comillas, que vivimos en determinados lugares del planeta relacionado con los fenómenos climatológicos, meteorológicos que el planeta desarrolla en su coherencia a través de los años, miles de millones, al haberlo perdido nos afecta de esta manera. Claro, la viene desarrollando desde antes. Es más, también se perdió en civilizaciones porque hay veces que el hombre no logra adaptarse. Por ejemplo, lo que es África, ¿sí? Lo que es la zona de lo que sería después el Sahara, que andate para la costa de África a la altura del Sahara. Ahí había una comunidad muy interesante que había desarrollado muchos dibujos rupestres, que tenía agricultura y ganadería, creo, bastante desarrollada, en la época del 8000, 7000, 6000 antes del presente. Y de repente, ¡plum!, se aborta eso, de golpe. ¿Qué pasa? Es una época en que por variaciones orbitales que están relacionadas en forma no lineal con el clima de la Tierra, o sea, puedo verlas cambiar abruptamente, porque lo lineal es lo que cambia lentamente, lo no lineal cambia abruptamente, como este niño apareció abruptamente, y es lo que esperamos, que sea lento, y las cosas no son lentas, son abruptas hasta la escala de tiempo de la que estoy hablando. Si yo estoy hablando de una escala de tiempo de cientos de años, en 2 años es abrupto. Si estoy hablando de una escala de tiempo de años, que pase en 2 semanas es abrupto. Y si hablo en escala de tiempo de semanas, que pasen horas es abrupto. Todo depende del abrupto de la escala de tiempo que estoy hablando, obviamente. Entonces, esa civilización de ahí desaparece. ¿Por qué? Porque se enfría el planeta en las zonas ecuatoriales y lo que era una zona de mucha precipitación, de una tipo estepa, se convierte en el desierto de Sahara. Pero el desierto de Sahara tuvo cocodrilos, tuvo lagunas, tuvo palmeras, tuvo grandes animales. No era un desierto hace 9.000 años, 6.000 años atrás. Nosotros tenemos una mente demasiado lineal en que imaginamos las cosas estáticas, las cristalizamos. Entonces, ¿qué pasa? Me miro en el espejo y digo, ¡ay! ¿Cuándo me aparecieron estas arrugas pelotudas? ¿No te fuiste viendo todos los días en el espejo? ¿No viste cómo fueron apareciendo en la cara? Y así hacemos con todo. Cristalizamos, nos quedamos con una foto de las cosas. Increíble escucharte, Rosa, y poder ver simultáneamente que se tome el tiempo lineal y el espacio interno para escucharte, no solo lo lineal que estás hablando, porque estás hablando de cuestiones que suceden en el aspecto concreto de la Tierra, lo podemos trasladar a cada uno de nosotras, y esto me lo trajiste con lo de las arrugas, y es igual, en términos de qué estamos parametrizando nuestra observación para mirarnos, en términos de qué escala, ¿no? Qué cristalización de nosotros mismos, qué aspecto de nosotros estamos mirando hoy. Una pregunta más, que vamos a tener un ratito más largo con Rosa todavía por delante.
A ver, ¿cómo es esto? Porque nosotros tenemos, en cuanto a, capaz que esto es más de geología, yo no sé, soy muy ignorante de todo lo que tiene que ver con la Tierra, justamente. Soy un ejemplo fiel de la realidad del humano hoy. Entonces, vos hablabas del clima, hablabas de las zonas de la Tierra, estepa, todo, ¿no? Selva. En términos de el espacio, ya yéndonos como ponele afuera de la Tierra, pero sin irnos muchos, esta cuestión del campo electromagnético, ¿qué rol cumple con el clima? Muy importante. En realidad es el campo magnético. Campo magnético. Que hay un campo magnético terrestre, un campo magnético solar, un campo magnético galáctico. O sea, hay campos magnéticos. ¿Cómo se genera un campo magnético? Por eso dijiste es electromagnético. Electromagnético es que si hago pasar electricidad a través de un conductor, por ejemplo un cable, y meto ahí un imán, voy a ver que hay un campo magnético que se generó. Cuando circula electricidad a través de un conductor, y hago circular electricidad, eso genera alrededor un campo magnético. ¿Cómo genera el campo magnético de la Tierra, sabes? No tengo idea cómo se genera, para nada. Bueno, es importante saberlo. Se genera por dos cosas. La que es más evidente, que la Tierra gira. Eso lo sabe todo el mundo. Y la que no es tan evidente, porque casi todo el mundo no sabe, es que el núcleo de la Tierra es de hierro, que no es sólido totalmente, y que gira con la Tierra. Y al girar el hierro, es como si hiciera pasar corriente por un cable. Al moverse el hierro, genera un campo magnético. Si el centro de la Tierra no fuera de hierro, y la Tierra girara, la Tierra no tendría un campo magnético. Si el centro de la Tierra fuera de hierro, pero la Tierra no girara, la Tierra no tendría un campo magnético. Por ejemplo, la Luna no tiene un campo magnético. ¿Qué pasa? La Luna no tiene un núcleo de hierro, como tiene la Tierra. Algunos planetas tienen campo magnético y otros no tienen campo magnético. Bueno, la Tierra tiene campo magnético terrestre porque su núcleo tiene, entre otras cosas, tiene tres cosas. Una es hierro, y al girar, porque gira la Tierra, genera un campo magnético. ¿Sí? Y ese campo magnético es como la Tierra misma. No es siempre igual, varía. A veces es más fuerte, a veces es más débil. Pero ahí varía en escalas de miles de años. No varía en escala de años o de días. Varía localmente en escalas de días. Si yo mido el campo magnético en Buenos Aires, le voy a ver a Buenos Aires una variación en una escala corta. Pero en global, porque no es el campo magnético el mismo en todos los lugares de la Tierra. El global varía, pero varía lentamente a través del tiempo. Ahora está disminuyendo. Por eso alguien dice, los científicos dicen que el campo magnético terrestre se va a colapsar prontamente. Sí, para la escala del campo magnético terrestre, el colapso va a ser pronto, antes de lo esperado, dentro de 2000 años. Ese es el prontamente. Si es pronto, si no va a tardar un poco más. Además es muy interesante saber que en el pasado histórico del planeta el campo magnético colapsó varias veces, pero no terminó la vida sobre la Tierra con eso. Sí cambió la vida sobre la Tierra, pero no terminó la vida sobre la Tierra. ¿Y por qué cambió la vida sobre la Tierra? Porque el campo magnético terrestre es como una burbuja, una membrana, que protege a la Tierra del espacio exterior, de las energías, de las partículas energéticamente cargadas que hay en el espacio exterior. En el espacio exterior, en el universo,
hay partículas eléctricamente cargadas de alta velocidad. Ellas son producto de la explosión de supernova, eso es para todo otro capítulo, dejámoslo acá, producto de la explosión de supernova, o producto de llamadas solares o de actividad solar. De los dos lados vienen. Entonces, el campo magnético terrestre deja pasar una parte, pero no toda. Las auroras boreales, en el hemisferio norte sobre todo, es parte de esas partículas que entran a la atmósfera terrestre. Esas partículas se llaman rayos cósmicos galácticos. Se llaman rayos cósmicos galácticos porque la forma en que bajan sobre la Tierra parece como si fuera un rayo, pero vos no lo ves. O sea, se ramifica así como un rayo para abajo. Cósmicos porque vienen del cosmos, de la parte del espacio exterior a la Tierra, exterior al campo magnético, y galácticos por eso, porque muchos de ellos vienen de la galaxia, de las supernovas, aunque algunos también vienen desde el Sol. Esos rayos cósmicos galácticos, una de las cualidades que tienen es que van a modificar el clima porque generan su presencia más nubosidad. Si hay más rayos cósmicos galácticos, hay más nubosidad. Y si hay más nubosidad, entonces, y media y baja, viste que si vas debajo de una nube gorda, de esas negras, no te tostás, porque no llega tantos rayos solares. Pero si vas debajo de esas nubes finitas que hay, sí te tostás. ¿Por qué? Porque los rayos solares llegan. Entonces, hay más de esas gordas negras que cuando hay menos rayos cósmicos galácticos, que hay más de las finitas, que sí deja pasar el Sol. Entonces producen un enfriamiento. Entonces ese enfriamiento, más que son mutogenéticos, o sea, mutan los ADN, hacen que cambien las cosas que hay sobre la Tierra. Pero mira qué lindo. Una de las grandes pulsos de esos rayos cósmicos galácticos, muy importante, ocurrió hace 2,5 millones de años. Hace 2,5 millones de años, por distintas causas que no voy a explicar ahora, y que estamos haciendo un trabajo con una geóloga y una física especialista en campo magnético sobre este tema, y un astrofísico que anda por ahí dando vuelta, pero no sé si va a participar o no. Al final, porque es una persona media extraña de carácter. Vamos a tener que buscar otro astrofísico. Bueno, entonces, hace 2,5 millones de años, con esa irrupción de rayos cósmicos galácticos, durante bastante tiempo, y bastante irrupción, porque se debilitó mucho el campo magnético terrestre, que casi desapareció por más o menos cientos de años. Si fueran miles de años hubiese volado la atmósfera terrestre, pero con cientos de años no llega a volarse la atmósfera terrestre. Lo que hizo fue producir mutación. ¿Y qué pasa? Uno ve que, entre otras cosas, apareció el Homo sobre la Tierra. Antes no había Homo. No el Sapiens apareció hace 190.000 años, creo. Pero el Homo apareció hace 2,5 millones de años, más o menos. Y también hubo cambios en vegetación, en animales. Ahora, otros momentos así, de gran cantidad de rayos cósmicos galácticos, produjeron extinciones sobre la Tierra. Pero cada vez que hubo una gran extinción de la Tierra, sobre la Tierra, se salió a una etapa, se salió a animales superiores. La última gran extinción, la de los dinosaurios, fue por frío, entre otras cosas, permitió que existieran los mamíferos. Nosotros no existiríamos si no. Entonces, la Tierra evolucionó con las extinciones. Su forma de evolucionar fue a través de extinciones. Se salió siempre una forma más evolutiva de vida sobre la Tierra. ¿Es tan dramático que se extinga el hombre? ¿No será para que aparezca
una forma de vida sobre la Tierra superior al hombre? Es una duda que tengo, no es que me guste, yo soy humana. No estoy pidiendo extinguir a la humanidad, pero estoy diciendo tengamos una mente más amplia, en un contexto más amplio que mi día cotidiano. ¿Se entiende? Yo por lo menos no sabes cuánto. Y cuánto empatizo además con esa percepción de esto, que no es que queremos extinguir la raza humana, sino que entendemos que en términos de la vida de la Tierra, no sobre la Tierra, sino de la vida de la Tierra, somos nada más que un píxel más de esa conciencia que la Tierra es. Y que podemos mañana estar mutando en otra especie que ya no se podrá llamar humano o sapiens, como se le llama ahora, sino que es otra versión de ese otro píxel que la Tierra va a desarrollar de su propia conciencia. Más mejor, ¿vio? Más mejor, ¿vio? Yo era dinosaurio. Ahora tengo una vida más mejor que la del dinosaurio. Y antes de ser dinosaurio no sabés lo que era. Era un reptiloide. Y antes de ser un reptiloide, era un eucariota, una ameba. Como especie, digo. Que fue evolucionando para el hombre. Menos mal que la ameba no se quiso quedar ameba, chicos, porque no estaríamos acá. Entonces, como les decía... Hay amebas que quedaron amebas, ¿eh? Claro, y otras que permitieron su mutación. Claro, lo interesante es que más que mutación, yo pienso en la endosimbiosis. Vamos a ir a la pausa y volvemos enseguida con Rosa para continuar hablando de este tema de la Tierra, donde vamos a integrar también al Sol y a lo que sabemos del Sol, a lo que comprendemos hoy en nuestra conciencia lineal, en nuestro conocimiento a través de la ciencia de lo que se sabe del Sol. Ya volvemos con Rosa. Entrevistas doble vía, un intercambio de percepciones y perspectiva entre humanos, una propuesta donde el entrevistado puede ser el entrevistador, una coproducción de Generación Cabeza Hueca y Radio Frecuencia Origen. Para contactarse con Entrevistas doble vía, comuníquese con frecuenciaorigen@gmail.com. Segunda parte de esta entrevista con Rosa, donde estamos hablando sobre la Tierra, lo que conocemos, lo que entendemos, lo que tenemos visto, y también abordando la incertidumbre de lo que no sabemos, ¿no? Ahora, antes de ir a la pausa, Rosa nos empezaba a hablar de una palabra, de un término muy nuevo, al menos para mí, no sé para ustedes, que es la endosimbiosis. A ver, Rosa, si nos podés comentar qué es esto de la endosimbiosis, lo más fácil que te salga. Bueno, vamos a ir por lo fácil si puedo. Hay dos teorías de cómo evolucionó la vida sobre la Tierra. Una es la teoría que enseñan en los colegios, de la que todo el mundo habla, que todavía se sigue sosteniendo, que es la de Darwin. Pero vayamos a la esencia de la teoría de Darwin. La teoría de Darwin dice que sobrevive el más apto. La teoría de Darwin dice que el más fuerte se come al más débil. Y es justamente la teoría de Darwin que lleva a algunos dictadores famosos en la historia a decir, bueno, que sobreviva el más fuerte, la raza elegida, el resto que muera. Porque esa es la evolución sobre la Tierra. Hay otra teoría que la trae a la ciencia una bióloga, mujer, que se llamaba, porque murió hace poco, Margulis, que Margulis justamente en el año 66 la publica
se la tiran por la cabeza, los biólogos, y ella insiste, que es la teoría de la endosimbiosis. ¿Qué dice esta teoría? Que no se evolucionó con el más apto comiéndose, ingiriendo al menos apto y al más débil, sino que hubo cooperación. Que habían dos tipos o tres de cosas que eran virus, bacterias, al comienzo de la Tierra, y que, ¿qué pasa? Unos se metieron adentro de los otros y convivieron. El que se metió adentro recibió alimento del que estaba afuera, y el que lo tenía encerradito, vamos a decir así, y el que lo tenía encerradito recibía de ese que estaba adentro energía. Y entonces se encontraron que iba a vivir un elemento superior en evolución a los dos que empezaron. Era combinación de esos dos, sin que desaparecieran ninguno de los dos, sino una convivencia que generaba un elemento superior. Así se generaron los eucariotas. Los eucariotas, que son células, unas que dieron las eucariotas fotosintéticas, que en realidad son producto de 3 elementos que se unieron para convivir, que dan origen a lo que son las plantas, las algas, las plantas. Las eucariotas aeróbicas, que tenían como 4 elementos que se juntaban para convivir y que dieron origen a lo que son los animales y los hombres después. Ahora, ¿qué diferencia evolucionar por comerse al más débil y hacerlo desaparecer a evolucionar por cooperación, por endosimbiosis? Son dos perspectivas muy radicalmente opuestas en cómo abordar la lógica de la Tierra, ¿no? Claro. Aparentemente, ahora se estaría mostrando más que es por la endosimbiosis, aunque siguen existiendo aquellos que sostienen lo de Darwin. Pero como decía Margulis antes de morir, por lo menos en las primeras etapas de evolución sobre la Tierra, fue sin duda la endosimbiosis. Ahora, ¿cómo ella ve el ser humano? Eso es muy interesante. Esto lo saqué de una conferencia, de una entrevista que le hicieron, que fue en el año 80, y yo perdí el artículo del diario, lo tenía que haber guardado y plastificado, mirá, porque era imperdible. Entonces ella te llevaba tu mente al extremo y te decía, mírense ustedes como seres humanos. Uno tiene conciencia de uno, pero uno tiene una célula en la uña que actúa por sí misma, una célula en la piel que actúa por sí misma, una célula en el hígado que actúa por sí misma, una célula en el intestino que actúa por sí misma, cada una con un accionar diferente, todas con un accionar inteligente, porque tienen que hacer un montón de trabajo y distinto unas de otras. O sea, cada una tiene su propia identidad, su propia inteligencia, su propia vida. Es más, algunas viven más y otras menos. Las células de la piel viven mucho menos que las neuronas. Tienen su propia vida, que no es nuestra vida, porque todas las células de nuestro cuerpo se cambian en 7 años. Quiere decir que la vida de cada célula de nuestro cuerpo es más corta que nuestra vida. Sin embargo, ni nos damos cuenta. Hay una inteligencia que es coordinadora global y que ni siquiera tiene en cuenta conscientemente muchas de las cosas de las pequeñas inteligencias que forman parte de ella. Quiere decir que somos un organismo endosimbiótico. Tal cual la Tierra. Y ella va más allá. Ella es amiga de Lovecraft y habla de la Tierra como de Gaia, una conciencia, de la cual nosotros seríamos un órgano. O sea, había una conciencia más abarcadora, mucho más amplia, mucho más consciente, que es la Tierra, de la cual no tenemos conciencia como
nuestro hígado no tiene conciencia de nosotros, porque yo le puedo decir al hígado, mira, no me produzcas tanta grasa, y si mi hígado quiere producir grasa, la va a producir igual. Aunque es mi conciencia, tal vez si trabaje con mi inconsciente logre llegar al hígado, pero con mi consciente es difícil. Pero si trabaja a nivel subconsciente e inconsciente, dicen algunas ramas de la medicina que sí se podría. Pero esto es lo mismo con la Tierra. Nosotros no podemos llegar a decirle a la Tierra qué hacer. Y la Tierra va a tratar de decirnos a nosotros qué hacer. Mi pregunta, después de leer esa entrevista a Margulis, es: ¿cuánto de lo que hacemos lo hacemos porque lo queremos hacer o lo hacemos porque la Tierra quiere que lo hagamos? Nunca tuve respuesta de eso, ¿eh? Pero esa entrevista me llevó a esa pregunta. Interesante, ¿eh? ¿Y vos cómo ves esto vinculado a la quinta etapa, lo de la endosimbiosis? Porque hasta ahora la evolución se fue dando así. Entonces, también es porque estoy muy influenciada por las novelas de ciencia ficción que leía cuando tenía 15 y 16 años. Que aparte de leer los breviarios de Einstein, leía todas las novelas de ciencia ficción de la colección Minotauro o toda la colección que viene en esa época. Y había leído una novela que la recuerdo muy bien, que la estoy tratando de localizar, acá no la encuentro. Si la encontrás en Mercado Libre de Uruguay, por favor, tráemela a Buenos Aires que te la pago. Acá no está, que se llama Más que humano. Más que humano. ¿Qué es divina? ¿Qué es más que humano? Resulta que empieza a aparecer un grupo sobre la Tierra de unas personas, unas 10 personas, no sé cuántas eran, que empiezan a tener entre ellas una conexión. Podríamos decir telepática, pero empática, diría yo, más que telepática. Y eran personas de lo más extrañas. Por ejemplo, uno era un bebé, el otro tipo era un ladrón, la otra tipa era puta, qué sé yo. Personas de lo más extrañas, que uno dice, bueno, pero que esas personas empezaron a sentir que eran un solo ser ellas. O sea, cada una tenía su individualidad, pero a su vez, cada una formaba parte de un ser. Ese ser era un gestal, un más que humano. Y llega un momento que ese gestal, más que humano, logra plasmarse. Ya no para estupideces, logra plasmarse en cuanto a ampliar la conciencia. Y entonces se da cuenta que hay otro gestal, otros, ese orden de forma de ser, en el universo y en la Tierra. O sea, esa era la etapa evolutiva, más que humano. Cada uno siendo el que es, pero dándose cuenta que es parte de un cuerpo, el cuerpo de la humanidad. En donde vos te das cuenta, ¿qué les pasaba a ellos? Si a alguien le pasaba algo, por ejemplo, se lastimaba, los otros lo sabían y lo sentían. Que les pasaba a ellos aunque no les estaba pasando. Eso es ser más que humano. Ser cada uno individual, con sus necesidades, sus gustos, sus deseos, sus satisfacciones, pero sentir al otro como parte de la propia vida. Y que el otro lo sienta a uno como parte de la propia vida. Sin necesidad de que haya por ahí telepatía, como en una novela de ciencia ficción, sino una ampliación de conciencia que me permite incluir al otro como un semejante, como un parte de algo de lo que formo parte. Darme cuenta que formo parte de algo más grande y que ese también, y que si a él le pasa algo, me está pasando algo a mí también porque le está pasando a lo más grande de lo cual formo parte. ¿Ves de dónde va la endosimbiosis? Tal cual. Qué interesante, Rosa, qué lindo escucharte. Es bien clara tu explicación. Bueno, por lo menos para mí. Rosa, y tengo dos preguntas. Una que no me quiero sin que se me vaya. ¿Qué es la atmósfera para la Tierra? ¿Qué viene siendo? La
atmósfera para la Tierra es como la capa más externa que tiene. La corteza sería la piel. Los vegetales, los animales, nosotros seríamos los pelitos, ¿viste? Pero después hay como una capita que lo rodea, más allá, y la separa y la conecta con el espacio exterior a ella. Esa es la atmósfera. Después le sigue el campo magnético terrestre, que es más grande que la atmósfera todavía. O sea que estaría siendo como desenlace entre los pelitos y el campo electromagnético. Claro, campo magnético, no electromagnético. Aprendo, campo magnético. Son el hierro girando, no es la electricidad moviéndose. Campo electromagnético tenés cuando hay en una nube una corriente eléctrica, rayos, y te puede generar un campo electromagnético ahí, local. Porque hay rayos, eso es electricidad moviéndose. Bueno, entonces, te digo cómo lo veo, cómo lo imagino, desde la hipótesis de la Gaia y de Lovecraft y Margulis, ¿está? Pero además es como lógico, porque fíjate, la Tierra es sólida o líquida. Los vegetales, las personas, los animales, el agua sólido o líquido. Y esto es gaseoso. Y más allá de lo gaseoso, ¿qué es lo que hay? Hay electrones ocupando cada vez más espacio. Por ejemplo, las capas superiores de la atmósfera tienen más o menos un electrón por kilómetro cuadrado. Entonces es como algo que se va haciendo cada vez más sutil, hasta que en este momento hablan que el espacio en realidad no está vacío totalmente, sino que tiene masa pura. Bueno, pero esa atmósfera sería una concentración atómica mucho menos densa que lo que hace lo líquido y que lo hace lo sólido. Vamos a poder entrar ahora en este tema que es, en los últimos 30 minutos que tenemos ahora por delante, el tema del Sol. ¿Qué se sabe del Sol? ¿Qué entendemos? ¿Qué conocemos? ¿Qué dice la ciencia del Sol? Y de este estado en particular del presente, del Sol, que estuvimos algo compartiendo por privado sobre el estado del Sol en este momento. A ver, ¿qué nos puedes contar de eso? Bueno, el Sol está en un estado de materia altamente energético, plasma. Plasma es el estado de la materia altamente energético. Y por eso tiene semejante temperatura. El Sol no es una cosa estática tampoco. Fíjate que por ahí andan hablando de que hay una mancha solar gigantesca ahora, que tan gigante no es. Uno que ha visto manchas solares grandes, apareció una mancha solar en un Sol que venía perdiendo manchas solares. Tiene también llamaradas, que le llaman erupciones solares. El Sol es una cosa muy viva. ¿Qué quiere decir? Tiene toda una dinámica, un comportamiento, no es estático. Y es más, tiene ciclos en su vida. El Sol gira sobre sí mismo y a su vez el Sol se traslada a través de la galaxia, dando la vuelta a la galaxia en 250 millones de años. Perdón, me quedé corta. 250.000 millones de años, discúlpame, me olvidé de cero. Bueno, inabarcable para vos. Pero para el Sol, para dar esa vuelta alrededor de la galaxia, en ese tiempo, como la galaxia es gigantesca, va a una velocidad muy grande. Quiere decir que el Sol se traslada y gira sobre sí mismo. Y aparte de eso, tiene una dinámica propia, interna,
porque las capas más superiores del Sol tienen convección. La convección es que lo de abajo sube y lo de arriba va por los costados y baja. Y lo de abajo sube y lo de arriba va por los costados para arriba y por los costados y baja. Eso es convección. La convección hace las nubes. Las nubes es aire que sube de la superficie, va arriba, pero después de arriba hay una zona que no hay nubes, que es donde el aire baja. Esa es la celda convectiva. Bueno, el Sol tiene convección, y la convección del Sol va a generar esas manchas solares. Las manchas solares son cosas que vemos como negro, como si fuera un agujero, pero en realidad son áreas altamente energéticas del Sol. Y también tiene, alrededor de esas manchas, tienen como esas gigantescas llamaradas. A ver, si la mancha solar es del tamaño de una naranja, la Tierra comparada, puesta ahí para que tengas una idea de dimensión, es como si vos agarraras una lentejita y la apoyaras sobre la naranja. La lentejita sería la Tierra de tamaño y la mancha solar, la naranja. Estas manchas solares se van generando en los polos del Sol y se van acercando hacia el ecuador del Sol. Y forman como un dibujo de mariposa, como alas de mariposa. Y el Sol tiene tiene ciclos. No es estable. Tiene un ciclo de 11 años, más o menos, nunca es igual, porque son todos efectos no lineales. Y cuando no es lineal no es 11 años justo. Son más o menos 11 años. Más que 11 años, menos que 11 años, por ahí, poquito más, poquito menos. Una vez más, una vez menos. ¿Qué sé yo cuándo va a ser más? ¿Qué sé yo cuándo va a ser menos? ¿Sí? Hay manchas solares máximas en el pico ese de 11 años y hay manchas solares mínimas o nada cuando estudian los mínimos. Ahora estamos yendo hacia un mínimo con casi nada de manchas solares o nada de manchas solares. Aparte, el Sol cambia su magnetismo, su campo magnético. ¿También? Tiene un campo magnético, en un sentido, 11 años, y en otro sentido, otros 11 años. Por eso tiene un ciclo de 22 años, que es la suma del ciclo de manchas solares con un tipo de campo magnético y el ciclo de manchas solares con el otro tipo de campo magnético inverso. Pero además, los ciclos de manchas solares no son iguales en intensidad todos los años. Por ejemplo, este ciclo de manchas solares que tuvo máximo más o menos en el 2011, 2010, ahí tuvo el máximo, tuvo la mitad o menos de la mitad de manchas solares que el ciclo previo que tuvo el máximo en el 2000. Y esos ciclos están modulados en donde hay más o menos como los de una mano. Hay 5 ciclos, o sea, unos 60 años, 50 y pico de años, en donde los ciclos van aumentando, disminuyendo, aumentando, disminuyendo. Y esos están modulados por otros ciclos, además, que están modulados por otros ciclos más largos. Hay una modulación de 1300 años de los ciclos de manchas solares, y hay modulaciones más largas todavía. Entonces, evidentemente, el Sol es una cosa viva que no está siempre igual. Es más, nunca se repite exactamente igual a sí mismo, porque ese comportamiento del Sol es no lineal. Algo no lineal quiere decir que nunca se repite exactamente igual. Es recurrente, pero no repetitivo. Vuelve, pero no sé cuándo ni cómo se va a aparecer. El niño es igual. Qué bárbaro. Es como ver en esto que describís que tiene una lógica el Sol que se manifiesta concretamente en expresiones diferentes, que guardan esa misma coherencia. Se me representaba cuando lo describías como estas, no sé si se llaman eras o qué de la Tierra que van cambiando, como la era tal, la era tal, la era tal, y como que el Sol tuviera esa misma coherencia para expresarse.
Pero además, esos cambios en el Sol han afectado a la Tierra. Porque esos cambios en el Sol hacen que nos llegue más o menos radiación, más o menos radiación ultravioleta. El campo magnético del Sol interactúa con el campo magnético terrestre y hace que el campo magnético terrestre sea más o menos fuerte. O sea, hay una interacción además entre ese Sol cambiante vivo y esa Tierra cambiante viva. Y nosotros estamos ahí en el medio. Bueno, hablando puntualmente de este momento en el que vos me traes eso de que estamos allá en el medio, te voy a ubicar, y a todos los que están escuchando, en este lugar específico del planeta donde estamos, bueno, compartiendo muy poca distancia, Rosa y yo en Montevideo, Rosa en Buenos Aires. Se habla de una falla, o no sé cómo se le llama, del Atlántico, que habla de algo del campo magnético de la Tierra disminuido o algo así en esta zona, y como que se estuviera ampliando. ¿Qué nos podés decir de eso y qué implicaría? ¿Cómo lo ves vos eso? Es una falla. Las fallas se hablan de fallas tectónicas. Vamos a hablar un lenguaje correcto, porque vos sabés, como sé yo, que cada palabra tiene un significado. Cada palabra tiene una vibración determinada y cada palabra tiene una implicancia propia. Entonces vamos a usar los términos propios, porque esos términos propios nos van a dar aún más información que los términos en sí nos están dando, si sabemos la manera de codificarlos. Se llama la depresión magnética del Atlántico Sur. Depresión porque hay menos cantidad de campo magnético. Es como una baja presión en cuanto a presión atmosférica, pero acá de campo magnético. Está debilitado el campo magnético. Está en la zona del Atlántico Sur, sur de Brasil, Uruguay, Argentina y Chile, centrado más o menos en la latitud de 30 grados sur. Y el centro, que tiene menor campo magnético terrestre, aunque hay campo magnético, uno lo puede, acá se mide, en La Plata se mide el campo magnético terrestre, y en Uruguay debe haber alguien que lo mida también, seguramente, aunque yo no los conozco actualmente a los de Uruguay, antes los conocía, a los científicos de Uruguay, ahora no. Está centrado en la zona de mínimo campo magnético terrestre. Y ese mínimo campo magnético terrestre, desde que se observa con mediciones satelitales, que es más o menos desde el año 2000, no hace tanto, se ve que cada vez el campo magnético es más débil en esa zona. Eso es lo que dicen. No es una falla. Cada vez en esa zona el campo magnético terrestre es más débil. Entonces yo tengo un chiste divino respecto a los uruguayos y los argentinos. Y los brasileños, sobre todo del sur de Brasil. No de los argentinos de Patagonia ni del norte, ¿eh? Sobre acá, los porteños, los mendocinos, los uruguayos, sur de Brasil. Que como el campo magnético terrestre acá está más débil, entran más rayos cósmicos galácticos, y entonces debemos estar medio loquitos por eso. Por eso somos así tan raros respecto al resto. ¿Cómo es que esa depresión, esa disminución del campo magnético se ha podido ver en otra especie que no sea la humana, de la Tierra, alguna afectación, o todavía eso no se ha observado? No, yo digo que afectó a los argentinos y a los uruguayos y a los del sur de Brasil. No, está bien. Yo digo si se conoce algún efecto en otra especie animal. Los cósmicos galácticos son mutagenéticos. Por lo tanto, son, por ejemplo, a los aviadores y a las azafatas, en los aviones les reciben mucho más. Por eso tienen problemas de viajar mucho. Por salud. Porque pueden hacer que desaten cáncer. Por ejemplo. Porque el cáncer, ¿qué es? Es una mutación. ¿Pero por qué tiene que ser una mutación agresiva?
¿Por qué no pensarlo como una mutación que no sea? A mí me encanta la mutación de los brasileños, todos todo regio. De los uruguayos, que tienen un mate bajo el brazo y ya está bien todo. Y prefiero el candombe al tango. Bueno, en estos 15 últimos minutos, contanos, tenemos muy poquito tiempo, yo cualquier cosa te hago una seña para ir redondeando, pero me interesa que nos hables, aunque sea unos últimos minutos, de tu proceso dentro de la perspectiva lógica global convergente y cómo estás viendo hoy este momento que estamos viviendo, porque estuvimos hablando antes de empezar de ciertos fenómenos que están pasando y cómo vos los ves, qué lectura, qué percepción tenés de esta realidad de hoy. Bueno, yo cómo percibo la realidad hoy, con casi 69 años de edad. Yo vengo percibiendo que las conciencias se están empezando a despertar, que en realidad no empezó ayer, sino que empezó hace un tiempo. Hay una gran diferencia de lo que se pensaba en la década del 50, lo que pensaba en la década del 60, lo que se pensaba en la década del 70, lo que se piensa hoy. Basta, yo aconsejo ver películas viejas. Cuando uno ve películas viejas, se da cuenta de la diferencia que regía a la familia, a la sociedad y a los jóvenes antes que ahora. Entonces, en lugar de desesperarme por lo que veo que pasa, lo veo como un despertar de conciencia. Y pienso que si en algo tenían razón los mayas, no era que se iba a acabar el mundo allá para el 2012, el 21 de diciembre del 2012, ni mucho menos, es más, siempre les trataba de explicar que eso, la explicación que daban científica era equivocada. En realidad estaban hablando de la precesión de los equinoccios y que eso nada tenía que ver con que el sistema solar cruzara el plano de la galaxia. Y a mí, gracias a ese error, empecé a estudiar el movimiento del sistema solar del plano de la galaxia. Y descubrí un montón de cosas. O sea, siempre un error a mí me sirvió a acrecentar mi conciencia. Y eso es no lineal puro. Si uno acepta el error, empieza a acrecentar su conciencia. Si en lugar de tratar de tapar el error, de decir que no se cometió, lo empieza a ver, va a aprender un montón del error. Y yo lo que veo es que ahora la gente ya no tapa más el error. Ya se ve, ya están las redes sociales. La globalización generó el cambio. Y ahora hay otros factores que están generando el cambio, que está viniendo de empezar a considerar al otro. O sea, yo veo movimientos mundiales que están empezando a preocuparse, por ejemplo, de lo que pasa en Siria. Antes, bueno, pasa en Siria, ¿qué me importa a mí que estoy acá? Eso está muy lejos. O sea, y hay movimientos de personas comunes, como las que hubo en Argentina, como las que hubo en Rusia en el mes pasado, como las que hubo en Paraguay, que fueron violentas, pero también hubieron, como lo que está pasando con el pueblo de Venezuela, como en muchos lugares están pasando, porque hubieron en Chile, hubieron en Europa también, en donde la gente está empezando a pedir al gobierno que se dedique a ser un administrativo del país, no alguien que imponga sus ideas al país. Que la gente le dé cierto poder con la urna, es administrativo, pero no un poder para que haga lo que se le canta. Y eso es un gran cambio, porque es que la gente está empezando a darse cuenta que es responsabilidad de cada uno. ¿Qué es responsabilidad mía? Que si yo bajo la ventanilla del coche y tiro el papelito del caramelo que me estoy comiendo, lo estoy tirando en mi vereda, en mi calle, que después paso por ahí y me estoy ensuciando a mí misma, no al otro, que no tengo nada que ver. Ese es el cambio que veo.
de un cambio de conciencia, que algunos lo van a tomar en un sentido, otros lo van a tomar en otro, a uno les va a venir por una cosa, unos van a decir Jesús me iluminó, el otro va a creer que le habló el angelito, al otro es el pajarito Chávez que le habló en el oído, pero que en realidad hay un cambio de conciencia muy importante que está ocurriendo en la gente, y que ese cambio de conciencia, si uno estudia para atrás los cambios de conciencia en la humanidad que hubieron, son procesos no lineales. ¿Qué quiere decir? Como dice alguien que yo conozco, que se llama Bernardo Uberman, que es el que pronosticó el quiebre de la bolsa en Nueva York y la caída del muro de Berlín. Y es uno de los que están en ese libro del caos que te pasé, sobre la teoría de no linealidad. ¿Qué sostiene él? Que parece que no ocurre nada, pero se está acumulando energía en el sistema. Parece que no ocurre nada, pero se acumula energía en el sistema. Cuando esa energía llega a un límite, y cada sistema tiene un límite, pero uno no sabe cuál es el límite de su propio sistema, cambia todo. Pero cambia a través de caos. O sea, de algo que uno ve como desorden. Y después de eso, que dura poco tiempo, pero es muy fuerte, después de eso se sale en un sistema mucho más evolucionado, con mucha más información y más coherencia. Y ese es el proceso de desarrollo que tienen los sistemas vegetales, los sistemas animales, la tierra, los sistemas sociales, y eso está científicamente analizado y muy bien explicado a nivel del público común y corriente en un libro de la colección Salvat que se llama Fórmulas de éxito en la naturaleza. ¿Por qué de éxito? Porque de ese caos sale un nivel superior de evolución. Vamos a poner todos los vínculos de todo el material que me compartiste para que queden disponibles para las personas, después que hayan escuchado esta entrevista contigo, que puedan recurrir tanto al documental sobre las nubes que me mandaste, como El origen de la Tierra, que también salió del evento 43, como otro que creo que me enviaste presentaciones, o sea, todo eso lo ponemos disponible, y también este libro que me mandaste, para que la gente, bueno, a través de sus propias preguntas vaya navegando por todos esos materiales. Fórmulas de éxito en la naturaleza. Te va a alucinar, porque es ver en casos concretos y claros en la vida cotidiana qué significa la no linealidad. Y es maravillosa, porque además todo es no lineal. Lo que pasa es que nosotros lo vemos linealmente porque pensamos linealmente. Cuando pensemos no linealmente, vamos a ver que las cosas en realidad son no lineales. Rosa, un placer, yo te agradezco muchísimo por este rato con nosotros. Muchas gracias. De nada. Gracias por invitarme. Bueno, entonces esto ha sido el encuentro con Rosa Compagnucci en nuestra zona común para Radio Frecuencia Origen, y nos estamos viendo en cualquier momento, nos estamos escuchando en realidad en cualquier otro episodio. Y gracias a los chicos, a Andrea y a Brian ahí del otro lado. Y bueno, que disfruten de todo lo que vamos a compartir abajo de este vínculo en YouTube y en iVoox de los aportes de Rosa. Buenas tardes.